Muy buenos días. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes desde la óptica de la ontología del lenguaje, el diseño de conversaciones. Para Rafael Echeverría, el diseño de conversaciones lo constituye, pues, cuántas y cuáles son las formas en que podemos generar conversaciones. Una primera, y él señala que son cuatro. La primera son las conversaciones de juicios personales. Este primer enfoque nos habla fundamentalmente que cuando tenemos un problema, una dificultad que nos pasiva, no nos permite seguir adelante en nuestro camino, hablamos de que se establece un quiebre, ¿sí? Y no es este quiebre hasta que se declara. Una vez que declaramos el quiebre, se desencadenan una serie de juicios, ¿sí? Juicios que pueden ser generalmente denigratorios hacia mí. ¿Por qué me pasó esto? En fin, nunca voy a salir adelante, entre otras expresiones. Las características de un quiebre fundamentalmente es que no se toman acciones, se justifica el quiebre, ¿sí? Podríamos quedarnos siempre ahí de por vida. Buscamos también responsables o culpables de ello o inclusive a mí mismo. Para este tipo de conversaciones de juicios personales existen tres dominios, es decir, tres características o cualidades que tiene esto. El dominio de la responsabilidad es cuando yo me culpo a mí, ¿sí? O al mundo o a la suerte de este quiebre o de lo que pasó. El dominio de la inclusividad nos habla de que no especifica el dominio ni tampoco lo generalizan. Y el dominio de temporalidad, donde señalamos siempre, siempre pasa esto, nunca voy a ser capaz, entre otras cosas. Para elaborar conversaciones que generen posibilidad de diseñar un futuro deseable, hablamos de que existen las conversaciones para coordinación de acciones. Este es el segundo tipo de conversaciones y estas ya diríamos, ya movilizan o mueven a la acción, ¿sí? Estas conversaciones para la coordinación de acciones, su característica fundamental es que el objetivo que pretenden este tipo de conversaciones es lograr que pase algo, interactuar, intervenir en el estado, en el statu quo, ¿sí? Cambiar aquello que produjo el problema, el quiebre, que no nos deja avanzar. Nos hacemos cargo de las consecuencias. Si tenemos éxito, el quiebre se supera, ¿sí? Y entonces es lo que nos moviliza, este tipo de conversaciones nos mueve a la acción y a la resolución del quiebre, ¿sí? ¿Cómo nos hacemos cargo de este tipo de conversaciones? Bueno, fundamentalmente a través de los actos lingüísticos que todos conocemos y ya en otros videos hemos compartido, que son las peticiones, las ofertas, promesas o declaraciones. Y en un renglón más o un aspecto más u otro acto lingüístico que no está totalmente declarado, pero es muy importante, el acto de pedir ayuda, ¿sí? Como situación que nos ayuda a la coordinación de acciones, a este tipo de conversaciones para la resolución de los riesgos. Un tercer tipo de conversaciones son aquellas que se habla para posibles acciones, es decir, para generar posibilidades o abrir posibilidades. Su característica de esta tercera conversación es que explora diferentes u otras alternativas posibles. Hay nuevas posibilidades, cambiar el curso actual de cómo van, del rumbo que llevan las cosas. Existe una necesidad de acción, de transformar el estado existente. Generalmente este tipo de conversaciones responde a las preguntas qué hacer o qué no hacer o por qué ocurrió y que esto abra un panorama de posibilidades. El cuarto y último tipo de conversación es la que nos habla conversación para posibles conversaciones, ¿sí? Y este tipo de conversaciones, ¿sí? Es un pedido, una oferta para conversar porque es importante para mí, hay que hablar con hechos, hay que expresar nuestra interpretación y un ingrediente muy, muy importante en esto es hacernos responsables de las emociones, ser oferta o hacer pedido. Finalmente, comparto con ustedes
una visión empresarial. La empresa es un organismo y este organismo está constituido como una red de conversaciones, dado que ahí se generan todo tipo de conversaciones de las ya vistas con antelación. ¿Qué se busca en una empresa? Resultados económicos, construcción de vínculos con los demás o inclusive alguna dimensión personal. Por tanto, toda empresa puede considerarse como una red estable de conversaciones, lo que genera una identidad, una cultura del equipo y trasciende más allá de los individuos, ¿sí? Ah, ¿Cuáles son los elementos que constituyen esto? Los límites de una empresa son en esencia lingüísticos, es decir, los límites, la valla limítrofe que tiene este organismo. Segundo, la empresa está constituida como una red de promesas mutuas. Nosotros les llamamos contratos, funciones, entre otras cosas, que declaramos, firmamos y asentamos. Tercero, los miembros de una empresa actúan sobre la base de un trasfondo compartido, es decir, una cultura que subyace al quehacer en un organismo o empresa. Y finalmente, el lenguaje. El poder del lenguaje que une a los miembros individuales por sus intenciones futuras y hacen ver entonces una función compartida. Muchas gracias por su atención. Espero que esto nos haya abierto posibilidades de abrir nuevas conversaciones en nuestros centros de trabajo o en nuestras organizaciones. Muchas gracias.